puerto de Barcelona busca desde un inicio, por lo tanto estoy hablando de hace 28 o 30 años, busca el acercarse al cliente final. Es decir, los puertos siempre han mirado a mar, y es lógico, y ahí tienen los dos grandes stakeholders, los dos grandes operadores, que son las navieras y las terminales, fundamentalmente. Luego también está la comunidad portuaria que presta sus servicios, pero como dos clientes fundamentales, la naviera y la terminal. Y luego la parte externa, es decir, las empresas que están generando la carga, que es la que llevamos a los mercados internacionales, en exportación o en importación para el mercado local en su distribución, pues el puerto de Barcelona desde el primer momento, menos en cuanto a mi incorporación, pues da un giro muy interesante, que es, aparte de tener el trato exquisito con terminales y navieras, mirar cuáles son las necesidades del cliente final, el que genera la carga, y por tanto buscar esa simbiosis entre ambas cosas. Entonces yo creo que ahí está la clave de ese cambio. Tú me preguntabas cuáles han sido los principales hitos, desafíos de esta evolución más significativa durante estos 25 años, es buscar también al cliente final, escucharlo, montar toda una serie de servicios enfocados al generador de la carga, es decir, empresas distribuidoras o empresas productoras que se dedican a importar o exportar, y que por tanto el puerto puede ser un elemento clave para generarles competitividad y ayudarles a ser más competitivos en los mercados internacionales. El posicionamiento de España, sobre todo, pues yo creo que ha evolucionado enormemente en los últimos 25 años o 30, ¿no? De ser un país con un grado de apertura menor al que hoy tenemos como economía, ¿no? Si hablamos de import más export partido por PIB, pues veremos cómo el país ha ido progresando en su grado de apertura a nivel internacional. Yo creo que aquí se han acumulado una serie de factores, entre ellos también la propia competitividad de las empresas y la visión de salir hacia el exterior a buscar y diversificar en diferentes mercados. Entonces, por eso te digo que juntamente los puertos aquí, que somos un elemento clave donde siempre se produce el cambio modal, ¿no? De mar a tierra, de tierra a mar. Incluso te diría que en el puerto de Barcelona pues tenemos también el aeropuerto al lado, con el cual trabajamos con pasajeros que vienen a realizar los cruceros en el Mediterráneo, como también de mercancía. Tenemos una alta carga de mercancía en que empresas que trabajan con el puerto también utilizan el aeropuerto para complementar cargas. Entonces, en este sentido, yo creo que estos desafíos han sido claves de buscar elementos de competitividad, de tener muy claro que el país tiene que salir al exterior, que tiene que diversificar, que el mercado nacional obviamente es prioritario para muchas empresas, pero la diversificación en diferentes ámbitos es clave, y yo creo que esto nos ha dado un excelente resultado. El puerto, y por tanto la infraestructura que tenemos, está al servicio de la economía, es decir, al servicio de las necesidades. Entonces, esto es importante porque hace que el puerto haya ido realizando sus inversiones en infraestructura en función de la evolución del mercado y las necesidades de las empresas. No es tan evidente este tema en el mundo de la infraestructura, ¿no? A veces hemos tenido, por hablarte claro, que tenemos aeropuertos que prácticamente no hay aviones, o aves que va poca gente. Es decir, el cuidado de que la infraestructura esté adecuada a las necesidades, cada uno las suyas, de movilidad, en este caso de mercancías, y de personas también, en el caso de los pasajeros, pero de mercancías, es fundamental. Porque hoy en día la logística es un coste clave, ¿no?, en cualquier producto. Y si vamos, por ejemplo, al sector de la automoción, hace muchos años trabajábamos en un sector más cerrado. Es decir, los componentes nos llegaban, por ejemplo, de la SEAT, de 50 a 100 kilómetros alrededor, la mayoría, y los automóviles que salían de SEAT hace 30 o 40 años, la mayoría iban al mercado nacional. Esto se ha acabado. Es decir, los componentes vienen de cualquier lado del mundo y afortunadamente SEAT o cualquier empresa que trabaje en España exporta enormes cantidades fuera. Con lo cual el coste de logística es mucho más elevado que era al principio, y que por tanto incluso hay fábricas que nos decían, no, incluso puede superar el coste de logística al coste de mano de obra de fabricar un coche, ¿no? Porque todo viene de fuera, lo ensamblamos y tal, y luego lo mandamos de nuevo fuera. Por tanto, el puerto puede hacer enorme perdonar, no sería la palabra, al contrario, no, es nuestra obligación de generar competitividad en la economía. Con lo cual, la infraestructura y los servicios que ponemos tienen que estar adecuados
a las necesidades de ese sector económico, que ya te digo, puede ser productivo, puede ser de distribución, como tenemos aquí cantidad de empresas, ¿no?, que tienen sus centros de distribución en nuestra ZAL, en la zona franca, etcétera, y que reciben los productos a través del puerto y luego los distribuyen tanto al sur de Francia como otros mercados incluso, ¿no?, del norte de África, Italia, Francia, etcétera, etcétera. Tanto es un gran centro de distribución. Estamos en un momento de disrupciones muy potentes que ya se han iniciado hace 5, 6, 8 años. Disrupciones de todo tipo, las hemos tenido de tipo sanitario con la COVID, ¿no? Pero las hemos tenido de tipo climático, porque de repente, pues, ¿no?, hay distorsiones muy potentes que nos vienen a través del cambio climático. Por tanto, una infraestructura como el puerto, la resiliencia en este sentido es fundamental, y otras cosas, ¿no? Tenemos disrupciones de tipo político, geopolítico, ¿no?, guerras, etcétera, también de tipo comercial, aranceles, ¿no? Ir a una situación arancelaria mucho más potente que la que estamos viviendo, por tanto restricciones en el comercio internacional. Estamos viendo también que todas esas disrupciones también pueden haber llevado en ciertos casos a una relocalización de empresas que no estén tan lejos. O sea, que todo este factor de la cadena logística, con todo este tipo de disrupciones, pues diría, bueno, ¿cómo lo manejamos? Yo ahí siempre, no es que las pida, pero ya que están, pues hay que buscar los puntos que nos pueden ayudar a encontrar soluciones a esto. Por tanto, cuando se producen ese tipo de cuestiones, seguro que hay oportunidades. Yo creo que aquí el sector exportador español, en un ámbito que ahora te añado a todo esto que te digo de las disrupciones, en un ámbito de una economía estable, en un ámbito incluso de una Unión Europea que es la que más intenta respetar ¿no?, ese marco legal que nos dotamos después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora parece que salte todo por los aires, ¿no?, desde la ONU, pasando por el Fondo Monetario Internacional, los acuerdos de Bretton Woods, ¿no?, todo ese tipo, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, ¿no?, esa multilateralidad que la estamos poniendo en crisis, ¿no?, mediante una bilateralidad, y que por tanto nos está, ¿no?, rompiendo los esquemas de trabajo que hemos tenido las empresas. El hecho de que pudiéramos ofrecer predictibilidad en las cadenas logísticas, que antes del COVID y de otras disrupciones, pues podían llegar al 90% de predictibilidad. Un señor, pues, que compraba un contenedor en China o en Vietnam o en la India, donde fuera, sabía que después de X tiempo, X semanas, con un grado de predictibilidad de un 90 y pico % lo tenía en su casa. Pues hoy, claro, de repente te cortan el canal de Suez, ahora el Hormuz, mañana, ¿no?, los aranceles distorsionan las cadenas logísticas, es decir, ese grado de predictibilidad, ¿no?, nos salta por los aires, por lo cual esto genera un extra coste a las empresas en cuanto a los stocks que necesitan para proveer a sus mercados. Sobre todo piensan en empresas que necesitan sobre todo alta rotación, y aquí tenemos muchas. Tenemos grandes empresas de moda en España, como puede ser Inditex, como puede ser Mango, como puede ser Desigual, que tienen una rotación brutal, y muchos otros productos, ¿no? Pongo este como ejemplo. También el sector de la automoción, ¿no?, que antes he hablado, que siempre ha trabajado en un just in time. Entonces, todo esto ahora necesitas que te ayuden a tener grados de predictibilidad mayores. ¿Cómo? Pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a montar escenarios que nos ayuden a esa predictibilidad y, por tanto, recuperar esa fiabilidad en la cadena logística, por ejemplo, ¿no? Y obviamente le tienes que añadir los temas de descarbonización. Tiene que ser, y lo estamos haciendo, por ejemplo, con Shanghai, estamos organizando y lo estamos trabajando ya a fondo en una Digital Green Shipping Corridor, ¿no? O sea, un corredor verde, digital y verde, ¿no? Un corredor logístico, digital y verde. Es decir, conectar origen a destino. Pero no solamente los dos puertos, sino origen-origen, de donde sale la mercancía, hasta destino final, por ejemplo, en Zaragoza o en Pamplona o en Madrid o donde sea, o en Francia o en Italia, ¿no? Con lo cual, los puertos podemos contribuir a añadir este valor porque somos empresas neutrales. Con el puerto de Shanghái lo estamos haciendo, es una empresa pública, nosotros también ofrecemos servicios a todo el mundo sin discriminar, pero por tanto sí que podemos añadir ese tipo de valores al producto final. Con lo cual, con lo que te he ido diciendo, se está configurando una nueva tipología de productos que ponemos sobre el mercado, que tienen que tener unos atributos especiales o nuevos o de futuro que ayuden a las empresas a posicionarse y a, ¿no?,
yo creo, resolver problemas que les plantea el propio consumidor y la propia sociedad. Es decir, ¿no? Hay empresas que ya te dicen, no, o seremos green o desapareceremos del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumidor cada vez también, el consumidor o la empresa, es más exigente en ese tipo de cuestiones porque vemos que las disrupciones por el cambio climático son muy potentes y que hay que trabajar a fondo. El cambio inminente o la tendencia que voy a ver es que toda esta disrupción pues pase a mejor vida. No todas pasarán, pero que esto no se instale, ¿no? Y que tengamos de vuelta la multilateralidad, el respeto a las normas y las leyes que nos hemos dotado para hacer un comercio estable, que la gente sepa dónde estamos, cómo podemos trabajar. Yo creo que ahora en este momento, con tanta disrupción, que lo estamos viendo ayer y hoy, ¿no? Pues que si ataco por aquí, que si ataco por allá, que si tenemos el estrecho de Hormuz cerrado, que si lo abrimos, que si no, que si la guerra va más, va menos. Es decir, hay un alto nivel de inestabilidad y, por tanto, de falta de predicción. Yo creo que esto es gravísimo para el comercio y una vuelta a la multilateralidad y al respeto en ese tipo de normas yo creo que sería fundamental, ¿no? Entonces, claro, esto más que tú me dices un cambio inminente que me has preguntado, eso sería un deseo de un cambio, ¿no? De que estas disfunciones las pudiéramos. Por entonces yo creo que, por eso te decía, ¿no? Que tenemos que buscar, ya que el cambio se produce o no y no está en nuestras manos, que yo creo hay que mirar más a medio y largo plazo, esperar que esto a corto pues se vaya resolviendo, porque si esto va a medio y largo, pues a partir de aquí pues ya no sé lo que puede pasar, pero si esto queda en una situación más a corto, nosotros como empresas, tanto el puerto como las empresas exportadoras, tener una visión a medio y largo, buscar esa diversificación en diferentes mercados, ¿no? Ofrecer esa estabilidad que yo creo que podemos dar en un entorno económico estable, en crecimiento, ¿no? Respetando, ¿no? Los acuerdos que lleguemos con los diferentes sectores, como también ahora la Unión Europea ha hecho con Mercosur, o con la India, o con otros mercados, intentar buscar esa diversificación, reconocer las grandes potencias que van saliendo, en este caso China, también otros temas asiáticos, este mercado ha crecido enormemente, y bueno, y estar ahí preparados para dar respuesta a esto. Obviamente, cuando pensamos en esto, pues hay que pensar, y la empresa también, que la diversificación le puede dar éxito. Yo creo que hay una parte clave importante siempre en la reflexión, ¿no? Que es decir, conocerse bien, conocer los puntos fuertes, ¿no? Eso sería un DAFO, pero de entrada, ¿dónde estoy? Y mi empresa en este mundo cambiante, en este mundo disrupto, ¿no? ¿Qué puntos fuertes tiene, ¿no? Y qué débiles también, ¿no? Pero entonces intentar analizar las oportunidades, ¿no? Y ver las amenazas que hay. Por tanto, conocerse bien, ver cuál es la competencia, qué mercados se nos pueden abrir, cómo son las proyecciones a nivel de futuro, cosa que muchas veces la historia económica nos enseña, ¿eh? Acordaros cómo fue el Made in Japan, el Made in Corea, el Made in Taiwán, luego el Made in China, ¿no? Todos son procesos muy similares. El de China quizá algo diferente, pero por el ritmo tan rápido que ha sido. Pero estos procesos de industrialización y tal, en principio les compramos, luego les enseñamos a hacerlo, luego nos copian, luego desarrollan la tecnología, luego empiezan a vender y luego se instala, ¿no? Y entonces yo creo que ver ese panorama que se ha ido repitiendo, si es cierto que hay estudios que te dicen lo que nosotros hicimos en 10 años, China lo ha hecho en 1,5 o 2, mucho más rápido, pero en el fondo son situaciones similares, ¿no? Yo creo que ahí esto da oportunidades y conocer la competencia, ver por dónde van esas tendencias, o sea, hacer una reflexión profunda en dónde estoy para luego poder definir hacia dónde puedo ir y dotarme de los elementos clásicos para cómo lo puedo conseguir, es decir, cómo aplico esa estrategia de posicionamiento en diferentes mercados, ¿no? Entonces yo por eso te diría que lo primero es pararse, reflexionar cómo me afecta todo esto, cuál es mi posición, ¿no? Y qué oportunidades me da, y las amenazas, claro que sí, pero al final qué oportunidades y por dónde puedo avanzar en este sentido, ¿no? Y luego creer que vas a tener éxito, pues claro que sí. Y si no, pues ya no lo planteas en la empresa, ¿no? Y dices, hombre, no, yo pienso que vamos a tener éxito. Si no,
de sabios es rectificar, y por tanto la estrategia, cuando nosotros la planteamos, pues hay una parte que es evaluación y control de cómo esta estrategia se va adaptando a las propias disrupciones del mercado, a los propios cambios, ¿no? Entonces, ese espíritu innovador, práctico, de ir viendo, de ir analizándose y de tener muy claro tu diagnóstico, dónde estoy, hacia dónde quiero ir y con qué elementos lo puedo conseguir, pues te puede ayudar a tener éxito fuera.